Bueno chicos, iniciamos nuestro segundo periodo y para esta guía de aplicación vamos a trabajar las famosas líneas notables en un triángulo. Entonces tenemos ahí un triángulo, en este caso aparentemente es un triángulo isósceles, dos lados iguales, y ahorita vamos a verificar si efectivamente es un triángulo isósceles, y sobre ese triángulo vamos a trazar líneas notables. Existen cuatro tipos de líneas notables: las alturas, las medianas, las bisectrices y las mediatrices. Vamos a empezar trabajando para este triángulo las medianas. ¿Y qué es una mediana? En la guía de aplicación les definen la mediana, y es un segmento con un extremo en un vértice del triángulo y el otro en el punto medio del lado del triángulo opuesto a ese vértice. Es decir, que cuando hablo de medianas me refiero a punto medio. ¿Pero qué es eso de punto medio? Pues es la distancia o la mitad de la distancia de cada uno de esos segmentos. Entonces lo primero que debo hallar es esos puntos medios de ese triángulo. Para eso tomo la distancia entre cada uno de sus lados. En este caso mide 28, entonces la mitad sería 14. Con cada uno de los lados hago exactamente lo mismo. Para este mide 22, entonces la mitad sería 11. Y en este caso mide 22, es decir que sí es un triángulo isósceles y la mitad es 11. Teniendo esos puntos medios, me dicen que es el segmento que une el vértice con ese punto medio. Entonces, el vértice A lo voy a unir con el punto medio del lado opuesto. El vértice B lo voy a unir con el punto medio del lado opuesto. Y el vértice C lo voy a unir con el punto medio del lado opuesto. Y ahí he trazado las tres medianas de ese triángulo. Ese punto de que se encuentra en un punto común, ese punto en común se llama baricentro. Muy sencillito, ¿verdad? Repito, para hallar las medianas, entonces encuentro el punto medio de cada uno de los segmentos que forman los lados del triángulo, es decir, la mitad de la distancia total que mide, y trazo el segmento que va desde cada vértice a ese punto medio, y listo. El punto donde se encuentra se llama baricentro. Ahora, veamos cómo trazo las alturas. No quiero borrar mi triangulito porque lo dibujé con reglita y todo, entonces quiero dejarlo ahí que me sirva como referencia. Entonces vamos a trazar ahora las alturas. Para eso van a mirar la definición de altura. Entonces la altura de un triángulo es un segmento con un extremo en un vértice del triángulo perpendicular a la recta que contiene el lado opuesto de ese vértice. Es decir, que ese triángulo también va a tener tres alturas. ¿Cómo trazo la altura? Me dice, coja cada vértice y trace la recta perpendicular al lado opuesto. ¿Cómo sé que son perpendiculares? Que forman un ángulo de 90. Esta con esta son perpendiculares. Entonces, cojo mi escuadra, me ubico de tal manera que este vértice, que este lado coincida y trazo esa altura. Ahí aparentemente me dio casi que en el mismo punto. Ahora en B hago lo mismo. Este lado de mi escuadra debe coincidir con este lado para que me den perpendiculares y lo uno al vértice. Aquí estoy garantizando que esto es perpendicular y que esto también es perpendicular, que forma un ángulo de 90. Y para el lado C hago lo mismo. Este lado de mi escuadra coincide con el lado opuesto. Entonces lo pongo de tal manera hasta encontrar C y trazo. Miren que aparentemente pensábamos que de pronto me iba a dar en el punto medio. Este es mi punto de corte. Aquí hay un ángulo de 90. Nuevamente las tres alturas
se encuentran en un mismo punto y ese punto lo vamos a llamar ortocentro. ¿Qué hice? Tracé desde cada vértice hasta el lado opuesto el segmento perpendicular y lo uní. Recuerden que la forma más fácil es con la escuadra, incluso con la regla, pero ustedes tienen que tener cuidado que coincida el lado perpendicular al vértice, para que garanticen que se forma un ángulo de 90 grados. Y he trazado mis dos alturas para ese triángulo que aparece ahí. Y ese punto de corte que se llama ortocentro. La mediatriz, dice, es la perpendicular trazada desde el punto medio de un lado. Entonces, bueno, y lo hubiese hecho inmediatamente después de que hice la mediana, pero pues quería que viera como la altura y la diferencia que hay ahí. Entonces, nuevamente, tenemos este triangulito que ya lo he usado varias veces, pero es que quiero seguir trabajando con él. Entonces me dice, para la mediatriz necesita el punto medio. Nuevamente vamos allá a los puntos medios. Entonces recordemos que la distancia de aquí a aquí es de 28, la mitad es 14 y acá tengo el punto medio. Que la distancia de aquí a aquí es de 22, que la mitad es 11 y acá tengo el punto medio. Y que la distancia de aquí a aquí también es de 22, que la mitad es 11 y acá tengo el punto medio. Entonces me dicen, para la mediatriz, perpendicular trazada desde el punto medio de un lado. Simplemente voy a trazar las perpendiculares. Acuérdense que la mediana las tenía que unir con el vértice. Aquí no, aquí las trazo y ya. Pero miren lo que pasa. Y coloco acá mi regla y trazo esa perpendicular. Medio por ahí. Bueno, se torció un poquito, ¿no? Si coloco acá mi regla y trazo esa perpendicular, me da por ahí. Y si coloco acá mi regla, de tal manera que coincida, y trazo la perpendicular, medio por ahí. En este punto se encuentran las tres mediatrices y ese puntico se llama circuncentro. Repito, para hallar la mediatriz simplemente ubico punto medio y trazo perpendiculares al lado opuesto. La diferencia entre esa y la mediana era que la mediana la tengo que unir con el vértice. Acá no debo unirlos con el vértice. Y la bisectriz, recordemos que la bisectriz es aquella que divide un ángulo en dos partecitas iguales, y para eso sí van a utilizar ustedes su transportador. Yo no tengo transportador acá en casa, pero lo que voy a tratar de hacer es al tanteo, a dividir este ángulo, lo voy a dividir en dos partes iguales. Entonces, si por ejemplo el ángulo era de 60 grados, pues dos partes iguales serían 30 y 30. Este lo voy a dividir en dos partes iguales. Entonces, nuevamente, si este era de 70 grados, 35 y 35. Y este también lo voy a dividir en dos partes iguales. Entonces, voy a intentar, bueno, se me fue por donde no era, porque también se encuentran en un mismo punto. La bisectriz sí me queda a mí más complicada porque no tengo el angulito, entonces no tengo el transportador. Pero repito, la forma de hallar la bisectriz es dividiendo el ángulo en dos partecitas iguales, y el punto donde se encuentran esas bisectrices lo vamos a llamar el incentro. Y esas son formas de trazar las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices de un triángulo determinado. Varían de acuerdo al tipo de triángulo, ¿no? En este caso teníamos un triángulo
isósceles. Voy a hacer acá un triángulo rectángulo. Este es mi triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y le voy a hallar a ese triángulo rectángulo las medianas. Vamos a hacerlo por acá. Entonces voy a hallar la mediana. Entonces para hallar la mediana voy a hallar el punto medio. Este lado mide 20, entonces la medida 10. Y voy a hallar acá la mediana. Entonces este lado mide 16. Por lo tanto la mitad es 8. Y este lado mide 25. La mitad son 12.5. Y voy a hallar la mediana. Entonces uno punto medio con cada uno de los vértices. Punto medio con A. Punto medio con B. Y punto medio con C. Y esas son las tres medianas de ese triangulito. Voy a marcar este puntico acá y lo voy a poner acá abajo. Este puntico que está en negro se va a llamar el baricentro, que es el punto de encuentro de las medianas. Pero sobre ese mismo voy a trazar las alturas. Y miren lo que pasa en ese triángulo rectángulo. Entonces, la altura de A, el vértice A con la perpendicular. Pero si miro la perpendicular es la misma base. Por lo tanto, esta misma es la altura en A. ¿Sí? Porque acuérdense que une cada vértice con la perpendicular del lado opuesto. Ahora, camino sobre el lado opuesto a B hasta encontrarlo de tal manera que garantice que aquí me forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta que está en rojo forma acá un ángulo de 90 y es la altura en B, este pedacito. Y luego, el lado opuesto a C es este, entonces esta va a ser mi altura en C. Esta misma. Por lo tanto, el punto de encuentro de las tres alturas es este que aparece aquí. ¿Y cómo se llama el punto de encuentro de las alturas? Se llama ortocentro. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Me faltan las mediatrices, que en este caso voy a utilizar. Ya tengo el punto medio, ¿cierto? Porque fue el mismo que utilicé para las medianas. Ahora voy a trabajar, a trazar la perpendicular. Entonces por aquí iría esta mediatriz. Voy a hacer la punteadita, que es la perpendicular a ese punto medio. Aquí tengo mi otro punto medio. Entonces voy a trazar la perpendicular a ese lado. Entonces por aquí iría la otra. Y aquí tengo el otro punto medio. Por aquí iría la otra. Se encuentran en este punto las mediatrices. Por lo tanto, el de azul es el circuncentro. Y tenemos las líneas notables. No voy a hacer la de la bisectriz porque ya vimos